la bomba de tiempo en la bodega, fallas recurrentes en un montacarga eléctrico y la resistencia de la gerencia a implementar medidas de control. Personaje: Marvel Orellano, presentadora; operario: Jaime Benedetti; jefe de área: John Alexander; gerente general: Charles Castro; y experto en seguridad y salud en el trabajo, la doctora Dayana Ruiz. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión analizaremos un caso basado en una situación que puede presentarse en cualquier empresa dedicada al almacenamiento, logística o distribución de mercancía. Se trata de una problemática, aunque parece cotidiana, representa un riesgo importante para la seguridad de los trabajadores y la continuidad de las operaciones. La situación se desarrolla en una bodega donde un montacargas eléctrico utilizado diariamente para el transporte y movilización de carga ha venido presentando fallas recurrentes durante los últimos meses. A pesar de los reportes realizados por el operador y de las señales de advertencia durante la operación, la gerencia no ha implementado medidas correctivas definitivas debido a consideraciones económicas y la ausencia de accidentes registrados. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad, la ausencia de accidentes no necesariamente significa el riesgo esté controlado. Por el contrario, puede indicar la existencia de condiciones inseguras que aún no han generado consecuencias visibles, pero que continúan presentes en el entorno. Para comprender mejor esta situación, analizaremos el caso desde diferentes puntos de vista. Tendremos al trabajador que opera la máquina, el jefe responsable del área, la gerencia, la organización y un profesional de SCT en GGT C45. Conoceremos cómo una misma situación puede generar riesgos de tipo mecánico, psicosocial, locativo, químico, afectando no solamente la seguridad del operador, sino también de todos los trabajadores que interactúan con el proceso. Los invitamos a escuchar este análisis y a reflexionar sobre la importancia de actuar de manera preventiva antes de que ocurra un accidente. Buenos días. Quiero informar nuevamente que el montacargas eléctrico que opero presenta fallas cada vez que pasan 2 días sin utilizarse, especialmente después de los fines de semana. Cuando intento encenderlo, el equipo se atasca, pierde potencia y en ocasiones se apaga completamente. Después de unos 20 minutos vuelve a funcionar aparentemente normal. Lo preocupante es que una vez comienza a operar con carga, trabaja sin inconvenientes, pero nadie puede garantizar que la falla no vuelva a presentarse mientras estoy levantando mercancía. Ya esta situación la he reportado varias veces a la empresa porque temo que pueda ocurrir un accidente. Entiendo su preocupación, pero los técnicos han realizado varias revisiones y no han encontrado daños significativos. Hasta el momento el montacargas sigue funcionando y las operaciones no se han detenido. Además, nunca hemos tenido un accidente relacionado con este equipo, por lo que considero que podemos seguir operando mientras continuamos monitoreando la situación. Voy a ser claro, no vamos a invertir dinero en cambiar maquinaria ni procesos por una falla que hasta el momento no se ha podido demostrar, ya que durante los últimos años en esta bodega no ha ocurrido ningún tipo de accidente relacionado a lo mencionado por el operario. Asimismo, las estadísticas hablan por sí solas, por lo tanto no hubo necesidad de realizar algún tipo de intervención o mantenimiento de dichos equipos. Si acaso, podemos comprar algunos cascos o guantes nuevos para reforzar la seguridad, pero no vamos a gastar recursos en reemplazar un montacargas que todavía funciona. No podemos tomar decisiones basadas en supuestos. Buenas noches, muchas gracias. Permítame hacer algunas observaciones. Tras la valoración realizada mediante la metodología GTC 45, pudimos identificar que las fallas repetitivas e intermitentes del sistema eléctrico del montacargas representan un riesgo no aceptable debido a su alto nivel de deficiencia y a la exposición permanente del operador durante toda su jornada laboral. Además de la falla mecánica, se evidenciaron otros riesgos asociados a la operación del equipo. Entre ellos encontramos riesgos biomecánicos físicos dados por el ruido, psicosociales, locativos, químicos y biológicos, los cuales incrementan la probabilidad de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La posible ocurrencia de una falla durante el transporte o elevación de carga podría generar consecuencias graves como caídas de materiales, atrapamientos, volcamientos de cargas, daños a la infraestructura y lesiones severas o fatales. La ausencia de accidentes previos no demuestra que el riesgo esté controlado. Por el contrario, las fallas intermitentes pueden ocultarse durante las inspecciones y manifestarse durante la operación, generando una falsa percepción de seguridad. Por lo anterior, se concluye que es necesario implementar medidas correctivas y preventivas de manera inmediata para eliminar o controlar el riesgo antes de que se materialice un accidente. De acuerdo al punto de vista de nuestra especialista en SCT, Dayana,
Lo expuesto nos permite observar que la situación trasciende una simple falla técnica. La valoración realizada evidencia que existen diversos peligros asociados a la operación de montacarga y que algunos de ellos representan niveles de riesgo no aceptables según la GTC 45. Persiste una diferencia de criterios entre la visión preventiva de la seguridad y salud en el trabajo y la percepción de la gerencia, que considera suficiente la ausencia de accidentes para mantener la operación. Escuchemos ahora un intercambio de argumentos, analizaremos cuál de las posiciones se encuentra más alineada con los principios de la gestión del riesgo laboral. A continuación. Pero los técnicos dicen que el equipo está bien. ¿Por qué deberíamos gastar dinero si no existe evidencia de una falla grave? Gerente, usted mencionó la posibilidad de comprar cascos y guantes como medida de control. Sin embargo, es importante recordar que los elementos de protección personal constituyen la última barrera dentro de la jerarquía de controles establecida en seguridad y salud en el trabajo. Un casco puede reducir la gravedad de una lesión, pero no evita que el montacargas falle, se apague inesperadamente o genere la caída de una carga suspendida. Por esta razón, la intervención debe enfocarse inicialmente en la fuente de peligro mediante los controles de ingeniería, mantenimiento especializado o sustitución del equipo, antes de depender exclusivamente del comportamiento de los trabajadores o el del uso de los EPP. Porque sí existen evidencia, gerente. Los reportes reiterados del operario y las fallas recurrentes del montacargas evidencian una condición insegura que requiere intervención. La ausencia de accidentes no significa que el riesgo esté controlado, sino que aún no se han presentado las condiciones para que ocurra un evento. Según la GTC 45, el riesgo se evalúa por la presencia del peligro, la probabilidad de la ocurrencia y la severidad de la consecuencia. Por ello, mientras la falla persiste, es necesario actuar de manera preventiva para evitar accidentes y sus posibles impactos humanos, legales, operativos e incluso económicos. Exactamente. Yo soy quien utiliza el equipo todos los días. Sé cuando el montacargas responde normalmente y cuando algo no está funcionando bien. Cada vez que ocurre la falla, siento mucha incertidumbre, porque no sé si el equipo se apagará cuando esté levantando una carga pesada. Reconozco que hemos recibido varios reportes similares. Tal vez deberíamos profundizar en la investigación para identificar la causa, la raíz de todo este problema. Bueno, las acciones recomendadas serían suspender temporalmente la operación del montacargas hasta realizar una evaluación especializada. Implementar controles de ingeniería mediante la reparación especializada o sustitución de los componentes defectuosos del sistema eléctrico. Contratar un diagnóstico técnico profundo del sistema eléctrico y de baterías para identificar la causa de la raíz de la falla. Implementar inspecciones preoperacionales documentadas. Analizar los reportes realizados por el operario. Aplicar la jerarquía de controles priorizando la eliminación, sustitución o control en la fuente de peligro antes de recurrir a elementos de protección personal. Fortalecer la cultura de reporte y atención de condiciones inseguras. Entiendo el punto de lo expuesto por el experto. Tal vez hemos estado confiando demasiado en la ausencia de accidentes y no en la gestión preventiva del riesgo. Por consiguiente, se deben tomar las medidas pertinentes para lograr prevenir los riesgos existentes a los cuales se encuentran expuestos los operarios. Esto, claro, teniendo en cuenta los resultados obtenidos bajo la metodología GTC 45. Ese es precisamente el error que cometen muchas organizaciones. La suerte no es una medida de control. La ausencia de accidentes no demuestra que un proceso sea seguro. Muchas veces simplemente indica que aún no ha ocurrido el evento que desencadenará esa posible consecuencia. Además, desde el punto de vista financiero, una intervención preventiva resulta mucho menos costosa que un accidente grave. Un evento con lesiones podría generar incapacidades, investigaciones, sanciones legales, daños materiales, interrupción de operaciones y afectación en la reputación. La prevención no debe verse como un gasto, sino como una inversión que protege a los trabajadores y garantiza la continuidad del negocio. La evaluación realizada con la metodología GTC 45 concluye que la falla recurrente de montacarga representa un riesgo no aceptable, ya que existe una alta probabilidad de ocurrencia y consecuencias potencialmente graves. La ausencia de accidentes no garantiza que el riesgo esté controlado. Por ello, se recomienda suspender temporalmente la operación del equipo, realizar un diagnóstico técnico,
corregir las fallas identificadas e implementar controles preventivos para proteger a los trabajadores y evitar impactos operativos, legales y económicos. Después de escuchar las diferentes posiciones, podemos concluir que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no debe basarse únicamente en los accidentes ocurridos, sino en la identificación temprana de los peligros y en la implementación de medidas preventivas eficaces. Este caso demuestra cómo una falla aparentemente menor puede convertirse en un riesgo significativo cuando no se atienden oportunamente los reportes de los trabajadores o cuando las decisiones se toman únicamente desde una perspectiva económica. La aplicación de la metodología GTC 45 permitió identificar riesgos mecánicos, sociales, locativos, químicos, biológicos, algunos de ellos clasificados como no aceptables y que requieren intervención inmediata. Asimismo, se evidencia la importancia de aplicar la jerarquía de controles, priorizando eliminación, sustitución y los controles de ingeniería, antes de depender exclusivamente de los elementos de protección personal. Finalmente, recordemos que la prevención no es un gasto, sino una inversión y que protege la vida, la salud de los trabajadores y la sostenibilidad de las organizaciones. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Esperamos que este análisis contribuya al fortalecimiento de una cultura de prevención y gestión responsable de riesgo. Hasta una próxima oportunidad.